Como administraciones públicas, nuestra misión es poner todos los recursos a nuestro alcance para establecer un canal de comunicación con la sociedad que funcione como un escudo de protección ante los evidentes peligros que entrañan las grandes catástrofes desde un doble punto de vista. Desde un punto de vista preventivo, para promover un comportamiento de precaución a la ciudadanía, de ahí la necesidad de que esté informada, y desde un punto de vista operativo, porque es una herramienta esencial para la implantación de los planes de emergencia activados y las medidas de protección para toda la población. Y es ahí donde cobra un valor especial el papel de la información como derecho, y sobre todo el papel de los medios de comunicación como soporte para garantizar ese derecho fundamental. El mensaje que he intentado transmitir es que los incendios son un componente más de nuestros ecosistemas, son una especie tan nativa como lo puede ser cualquier encina o cualquier pino, que tenemos que aprender a convivir con ellos, que no podemos decidir si tenemos incendios o no, porque siempre van a estar aquí. Lo que podemos decidir es qué tipo de incendios queremos tener. Si queremos tener incendios que quemen con baja intensidad y que los podemos controlar, o si queremos tener incendios extremos que quedan más allá de la capacidad de extinción y que van a poner en peligro a la vida de las personas. Las medidas que debemos de tomar, yo creo que giran en torno a tres ejes principales. El primero es reintroducir el fuego como una especie nativa en nuestros ecosistemas. Debemos recordar que en muchas zonas de montaña anualmente se quemaría el 7%, nosotros estamos dejando que queme solamente el 0,3%, tenemos un déficit de área quemada, eso favorece grandes acumulaciones de combustible y grandes incendios. Entonces dejar quemar algunos de los incendios, por ejemplo los que ocurren en invierno, dejarlos quemar, de forma que cuando tengamos un incendio sea un incendio como una cabra que está pastando por el monte y ya está. O nosotros podemos reintroducir el fuego como un elemento más de la gestión del combustible, el fuego técnico, las quemas prescritas. El segundo aspecto es en lugar de plantar árboles y hacer plantaciones de compensación de CO2, que no es más que una estrategia de greenwashing, lo que debemos hacer es cortar árboles. En lugar de plantar, cortar árboles, hacer aprovechamientos de biomasa, cortar el sotobosque, disminuir la carga de biomasa que tienen nuestros bosques, además como tarea de prevención, y así también podemos obtener cierto rendimiento económico. Y el tercero sería, en lugar de hacer políticas centradas en la protección de la naturaleza, es decir, en la exclusión del hombre de la naturaleza, en la deshumanización de la naturaleza, lo que tenemos que hacer es proteger los usos culturales y las actividades tradicionales del monte en la naturaleza, tales como la ganadería extensiva, porque es a través de estas medidas que vamos a poder fomentar romper la conectividad espacial de los bosques y disminuir la carga de combustible. Hay dos mensajes principales. Uno, la importancia de la información, de que la información fluya, que se comunique, aunque haya a veces miedo a comunicarlo. La información es un derecho y hay que comunicarlo. Eso creo que es el mensaje principal, que es muy importante que esa información sea fehaciente, tener un canal en emergencias muy complejas. Y por otro lado también la importancia de practicar. Estas jornadas son un ejemplo de que practicamos. La importancia de que antes de una emergencia pues hayamos ensayado los procedimientos, los medios de comunicación, los sistemas. Eso es muy importante. Yo me quedo también con muchas lecciones aprendidas de los compañeros y compañeras de otros territorios. La emergencia volcánica en La Palma nos deja como entre las lecciones aprendidas que tenemos que seguir el plan, que es muy importante que se recojan todos los elementos necesarios para gestionar la emergencia y entre ellos también la comunicación, que los riesgos para la población tienen que ser canalizados por un perfil y una fuente oficial y creíble, que en este caso fue el 112 Canarias, para que en todo momento tuvieran conocimiento no solo de la evolución de la emergencia, sino también de los riesgos y los consejos de autoprotección. Hay que tener en cuenta que fue una emergencia de larga duración, que durante ese tiempo se concentró en la isla de La Palma mucha población y medios de comunicación y que hubo que gestionarlo también al mismo tiempo que se estaba generando la emergencia, porque fue un gran espectáculo de la naturaleza. Por lo tanto, seguir siempre las reglas de oro de la comunicación, ocupar tu espacio, liderar la información, una rueda de prensa diaria para dar la información oficial y también distribuirse el trabajo entre el gabinete de comunicación o de información para que todo el mundo tenga claro qué hace cada uno y podamos ser lo más efectivos posible.
Bueno, pues sobre todo es la importancia de planificar en la medida de lo posible, situarte en escenarios aunque parezcan complicados. También es verdad que decirlo después de la pandemia que hemos pasado, pues puede parecer que todos estamos preparados para todo, pero no. Entendemos el día a día se nos come y quizás no prestamos atención a pensar cómo reaccionaríamos ante situaciones que no son del día a día precisamente, incluso en el mundo de las emergencias. Hacer este ejercicio de prepararte, planificar y sobre todo yo creo que es trabajar la actitud de ser flexible, poderte adaptar, intentar ser rápido, sobre todo también la gestión de los rumores y los bulos, intentar ser rápido en la comprobación, si son ciertos o si son falsos y hay que desmentirlos. Esta actitud y el trabajo en coordinación, digamos, entre diferentes equipos de prensa, sobre todo, pues pienso obviamente en Mossos, pero también bomberos, el sistema de emergencias médicas y otros departamentos de la administración o ayuntamiento o administración del Estado. Los nuevos escenarios multiemergencia nos obligan a replantear el actual modelo de comunicación. Ya no nos sirven un par de comparecencias al día. La actualidad y el contexto en el que nos encontramos requieren un escenario de comunicación multicanal y esto se logra además comunicando durante las 24 horas al día. Esto es muy importante para ello, poder tener un equipo de personas, de profesionales ágiles y comprometidos y sobre todo teniendo una organización interna que nos permita establecer roles y unos planes de cada día para poder informar sobre cada minuto de la emergencia. Lo que nos ha encomendado Generalitat Valenciana y el Plan Renace es una biblioteca de mensajes, es decir, tener preparados un conjunto de mensajes que cubren todo el ciclo del desastre, desde el primer aviso hasta las últimas consecuencias, para que los gestores del riesgo lo tengan a su disposición para cuando se estalle el desastre, la amenaza, puedan rápidamente informar a la población de una forma concisa, exacta, con ese equilibrio entre la necesidad de alertar y al mismo tiempo de no generar pánico y sobre todo ofrecer esa información que les permita modificar su comportamiento y disminuir las pérdidas económicas, sociales y las pérdidas, sobre todo las pérdidas humanas que que lamentablemente están aconteciendo como consecuencia en parte del cambio climático y también de la mala ordenación del territorio que se ha ejecutado en las últimas décadas. Bueno, pues la he estructurado en dos fases diferenciadas. Una ha sido cómo hacemos nosotros la planificación en la Unidad Militar de Emergencias en base a las directrices que nos manda nuestro cuartel general, y otra ha sido hablar un poco del concepto de la comunicación de riesgo y la importancia que tiene la prevención antes de la emergencia en cuanto a la formación a nuestros ciudadanos de qué riesgos hay en su zona de vida, digámoslo así.